Buenas noches, mis amados hermanos. Qué bueno es estar aquí. A raíz de las cosas que están sucediendo en nuestra congregación y los cambios que han habido en ella, por ahorita no. El Señor creo que me inspiró a hablar de un tema que se llama mi curriculum vitae, que es latín para mi hoja de vida. Tal vez la que tiene más experiencia sobre todo esto es Gabriela, como jefe de personal. Me imagino que el trabajo de ella es, ¿cierto?, leer aplicaciones cuando la gente aplica para un trabajo o ver la hoja de vida. Y yo no sé cuántos de ustedes han tenido que hacer eso, pero yo en el mismo trabajo que estoy tengo ya 20 resto de años, como 24 años de trabajo, así que no he tenido que hacerlo de nuevo. Pero les voy a contar mi experiencia cuando estaba viviendo en Hackensack. Y el papá de Rebeca, mi ex esposo, era pastor de una iglesia y él sintió que debíamos ya, nuestro tiempo se había cumplido en ese tiempo y nos tenían una entrevista en Pensilvania. Bueno, la cosa es que no se dio en Pensilvania, él estuvo aquí ministrando en New Brunswick por mucho tiempo. Como nos veníamos para acá, yo dejé el trabajo de maestra que tenía en una ciudad que queda cerca de George Washington Bridge, muy cerquita. Fairview. Entonces, digo, vamos a ir a de pastores. ¿Cuál fue mi sorpresa? Estaba viviendo con mi hermana Sofía y en el ático de ella estaban todas las cajas con nuestras pertenencias. Y cuando uno se trata de mudar de un lado para otro, a venir aquí es un poco difícil. Entonces, en ese tiempo no rotulábamos las cajas, entonces no sabían dónde estaban las ollas y las medias, dónde estaban las cucharas y las sábanas. Un poco difícil, todo estaba empacado. Y recuerdo que George me dice, Sonia, alístese, me llama, dice, porque tiene una entrevista de trabajo. Me cogió fuera de base. Yo voy y literalmente, y era a 1.5 horas de donde estábamos para venir aquí, y tenía la entrevista con un director de escuela, aquí en Fords. Y me acuerdo que literalmente metí la mano sobre una caja y cogí el primer vestido que saqué, que no tuve tiempo ni de plancharlo. No solamente no tuve tiempo de plancharlo, sino que como no estaba preparada, no encontraba medias para ponerme. Y no me había rasurado las piernas. Perdone que es un poco personal, ¿verdad? Pero para que ustedes vean lo delicado del asunto. Yo llegué jadeando, llegué a la entrevista y yo me senté delante del director y él tenía su escritorio y yo solamente pensaba en mis piernas. Y aunque el vestido era un poco largo, digo, él va a ver que no me rasuré las piernas, no me va a dar el trabajo. Entonces él empieza a hacer un montón de preguntas y yo empiezo literalmente a esconder las piernas así, las dos debajo del asiento. Y para colmo de males, yo no sabía que él me estaba viendo y él se inclina sobre el escritorio a ver lo que yo estaba haciendo. Fue una experiencia muy dura, pero conseguí el trabajo. ¿Ok? Esa fue mi entrevista de trabajo. Y hoy quisiera hablarles sobre un tema muy importante en la iglesia, en la vida de todo cristiano. Muchos cristianos a veces sufrimos porque no sentimos o no creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido ineptos, incapaces para el llamado que Dios ha puesto sobre nosotros? La congregación de nosotros, como ustedes pueden ver a su alrededor, está pasando por una transición. Y ahora más que nunca necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes para que juntos cumplamos el propósito de Dios en el Valle del Raritan. Dice el libro de Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Yeshua el Mesías para hacer buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, el Mesías, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Así que el propósito de que del Señor para usted es que usted haga su parte, lo que dice ahí, para que yo pueda crecer y madurar. Hermanos, si ustedes me ayudan, yo no lo puedo hacer. Y si yo no hago mi parte de encajar en este ministerio, usted no va a crecer y madurar. Les voy a leer la carta que escribió un doctor Ralph Wilson. Me pareció muy interesante, es un pastor, y dijo, él escribió un mensaje. ¿Alguna vez ha ido de compras buscando una iglesia para usted y su familia? Buscamos programas que nos ayuden a nosotros, a nuestros hijos, a crecer en la fe. Buscamos gente que tenga nuestros mismos intereses para formar así nuevas amistades. Aunque estas cosas son importantes, estamos viendo las cosas al revés, dice él. La congregación o iglesia se debe centrar en Dios, en su Mesías. Si la iglesia es un templo, una morada de Dios por medio de su Espíritu, entonces la iglesia tiene que ser centrada en Dios y no en nosotros mismos. Debemos acercarnos a Dios como los brazos, las manos de Mesías en el mundo, no para señalarles dónde necesitamos que se nos rasque o se nos dé un masaje. Más bien es poder preguntar, ¿cómo puedo yo contribuir? ¿Dónde puedo yo servir? ¿Qué puedo hacer para que esta congregación sea un lugar placentero y apto donde Dios envíe su gloria y su presencia? Pablo nos llama a nosotros un cuerpo donde la cabeza es el Mesías y que cada uno de nosotros tiene una función muy específica que cumplir. Por ejemplo, es interesante que le use la analogía del cuerpo físico. Y yo les hablé una vez de que el dedo gordo es, pero del pie. Es súper importante. El dedo gordo, si usted no lo tuviera, no podría caminar derecho. El dedo gordo, la función del dedo gordo, es además de algunas hermanas que se los pintan para verse bonito y todo, es de darle balance cuando usted camina. Imagínese usted. Es importantísimo. Mi pregunta sería, ¿cuál de nosotros en esta congregación podríamos ser ese dedo gordo que dé balance en el ministerio? ¿Cierto? No es un rol muy placentero, tal vez no es muy visible, pero esencialmente importante en el cuerpo del Mesías aquí. Así es que no es necesariamente si yo estoy buscando una iglesia para que ministre a mis necesidades. La pregunta debe ser, ¿cómo puedo yo contribuir a ese ministerio para que las cosas funcionen de acuerdo al plan de Dios? Eso es muy importante. Se nos dice de una congregación que buscaba un pastor, pero esta gente era muy exigente. Nosotros no tenemos ese tipo de estructura, pero en algunas iglesias hay un grupo de ancianos, en otras iglesias hay una junta de la iglesia. En esta iglesia, que no le voy a decir cuál nombre es, había una junta. Y la iglesia se había quedado sin pastor. Y eran muy exigentes. Y pasaban los meses
venían, invitaban a personas a predicar porque nadie ocupaba el puesto. Dice la historia que cansado el diácono una vez, se paró en el púlpito y fue y le dijo, ¿sabe qué? Yo tengo un curriculum vitae. Yo tengo una hoja de vida de alguien que está aplicando como pastor. Yo quisiera leérselo. Y esto fue lo que dijo. Estimados miembros de tal iglesia, les escribo esta carta con el propósito de que consideren mi aplicación para el puesto de pastor de su congregación. He tenido más experiencia como evangelista que como pastor, pero pienso que puedo hacer un buen trabajo como tal. No he ido a un instituto bíblico de su denominación como ustedes quizás consideran que debía haberlo hecho, pero la experiencia que he adquirido no se puede ganar dentro de una clase. Desde ahora les informo que no tengo un grado académico colgado de una pared. Es más, no tengo pared para colgarlo, aunque tuviera uno, ya que he pasado la mayor parte de mi vida ministrando fuera en muchos lugares. Por lo tanto, yo sé lo que es hacer trabajitos aquí, trabajitos para allá para ganarme el sustento y no tener que incomodar a nadie. He predicado en las iglesias, en las calles y aún en la cárcel. De hecho, me han metido en la cárcel varias veces por cuestiones de política. Me imagino que esto no les sonará muy bien a algunos de ustedes. Les advierto que se me ha acusado de ser muy liberal, tener problemas con las autoridades, aún eclesiásticas. También me consideran un poco polémico y que donde llego provoco controversias. Sin embargo, dentro de mi ministerio puedo decir que se han convertido personas y varios que se han sanado. Espero que consideren mi aplicación y por lo menos me dejen predicar una vez y juzguen por ustedes mismos si soy el pastor que su iglesia necesita. La mayoría de la gente volvió sus miradas al diácono, el púlpito y esa a la junta, que estaba en la primera fila. Con ojos de juicio y listo para darle una letanía de objeciones, el más anciano le pregunta al diácono con una sonrisa burlona. ¿Este tipo tiene la osadía de pensar que nosotros lo consideremos como pastor de esa iglesia? ¿Se podría saber su nombre? Le contesta el diácono. ¿Cómo no, hermano? La firma al pie de la carta dice Apóstol Pablo. Tal vez como a Pablo, a muchos no nos consideran aptos para el ministerio porque no tenemos las cualificaciones que demanda cierto puesto en la iglesia. Pero yo tengo buenas nuevas para ustedes. El único requisito, oiga hermanos, el único requisito que se necesita para que usted sea miembro de esta congregación, miembro activo de esta congregación, es que tenga un corazón limpio y recto delante de Dios. Que honre al Señor con su manera de vivir y que viva conforme a su palabra. En este proceso de vivir la palabra, usted tomará un lugar que Dios juzgue es adecuado para usted dentro de la congregación. La pregunta del milenio. Usted se estará preguntando, ¿y cómo sé yo a lo que Dios me ha llamado a hacer? Ustedes tienen bien claro a lo que Dios lo llamó a hacer. Esa es la pregunta del milenio. Y me alegra tanto que me la hayan preguntado. Porque mira a su alrededor. Mira la congregación. La congregación necesita coordinadores de eventos. Entre paréntesis, quiere decir, las personas que se encargan de poner las sillas y poner el equipo para que cuando usted venga, tenga un lugar donde sentarse, pueda escuchar el mensaje, pueda escuchar la música para que sea ministrado. Si usted quiere un cafecito caliente o un chocolate en esa época tan fría, pregúntese, ¿necesitará mi ayuda? Estos niños que están creciendo dentro de nuestro ministerio, ¿tendrán las maestras y los maestros que les enseñen?
Cuando se celebran las fiestas del Señor, ¿tendrán suficiente apoyo para lograr que todos tengamos un buen tiempo y honremos al Señor al celebrarlas? ¿Qué se necesita para que nosotros, como un buen engranaje, calcemos dentro del motor que hace a esta congregación andar? Hace muchos años, y los que tienen más de 20 se van a acordar de esto, dieron una película que se llamaba The Karate Kid. ¿Se acuerdan? The Karate Kid, ¿ok? Es la historia de un muchachito que sufre mucho porque en la escuela lo molestan, le pegan y bullying se llamaría ahora, ¿verdad? Siempre lo están hostigando. Entonces él va donde el señor Miyagi, un viejito, para que le enseñe las artes marciales y así él poder defenderse. Bueno, dice la historia, dice la película, que él llega a ir a Japón. Y él llega a la casa y está listo para que le enseñen todos los movimientos letales que saben en karate. Y el viejito viene y le dice, muy bien, coge el balde, coja las esponjas o los trapos que tenía ahí y me va a limpiar el carro. Ese niño se ha quedado de una pieza y dice para sí mismo enojado, yo vine aquí para que me enseñaran karate para defenderme, no a ser un esclavo de él, pero lo hizo. Y el viejito le dijo, va a poner la cera y va a quitar la cera. Wax on, wax off. Wax on, wax off. Lo interesante de la película es que él no sabía que su entrenamiento ya había empezado. Porque cuando tiene el campeonato nacional en contra del muchacho que lo había ultrajado y humillado delante de los demás, esos movimientos de wax on y wax off son los movimientos que usó para vencer a su oponente. Piensen en eso. De la misma manera, el trabajo que hacemos no es necesariamente lo que terminaremos haciendo al final. Pero esto es la preparación que hacemos, es la preparación para el futuro hasta que lleguemos a la unidad de un varón perfecto y alcancemos la estatura que la palabra de Dios dice. Mientras tanto, mis hermanos, wax on, wax off. You're in training. ¿Se considera usted inadecuado o inadecuada para la obra del ministerio que tenía delante de usted? Welcome to the club. Bienvenido al club. Moisés se sentía así. Tenía un impedimento del habla, un récord policial por asesinato, se casa con una persona de color, yo sabía que tenía algo de común con Moisés, y antagoniza a la familia. Muy controversial. Cuando Dios decide llamarlo, está haciendo un trabajo muy calmado, como pastor de ovejas, lejos del Egipto, lejos del FBI, ahí no lo pueden buscar. Sin embargo, a Dios se le ocurre que es Moisés quien tiene que liberar a los israelitas de Egipto. ¿Qué está haciendo Moisés en Madián por 40 largos años? Wax on, wax off. Está perfectamente siendo entrenado por Dios en algo que aparentemente no se ve como algo del ministerio o algo que iba a tener tanta trascendencia en la historia de todo un pueblo, en la historia del pueblo escogido de Dios. Dios tiene unos planes diferentes a los planes de Moisés y a los planes suyos, déjeme decirle. En mi opinión, ¿por qué Dios no escogió a Aarón? Mire, no tenía que pagarle la transportación a Moisés, ni viáticos, pues estaba muy largo. Aarón estaba ahí. De hecho, Aarón iba a ser el que iba a hablar con Faraón de todas maneras. Conocía el gobierno de Egipto, tenía una capacidad para hablar, que él podía hablar con las autoridades.